Buenas tardes, compañeros. Tenemos la clase hoy, la última clase del semestre y la como sexta o séptima clase virtual, presencial. Y estoy tratando de recoger en esta clase los últimos 3 temas que habían quedado para la parte de ecología de ecosistemas. Es un poco sobre ciclos bioquímicos, un poco sobre efectos del cambio climático sobre los ecosistemas, básicamente cómo las plantas afectan a los ecosistemas, al revés, y mira al final una pequeña remembranza sobre la importancia del manejo ecosistémico, como una conclusión hacia la parte de ecología de ecosistemas. En la clase de hoy, pues enfatizamos lo que son los ciclos bioquímicos. Aquí tenemos un ejemplo bastante bizarro de cómo la gente ha tratado de integrar todos los aspectos que tienen que ver con los gases y algunos elementos que definen el funcionamiento de los ecosistemas a nivel global. Empezaremos por la definición. Uno de los aspectos más importantes de esta clase es que una comprensión profunda del ciclo del agua, del carbono, del nitrógeno, del fósforo y del azufre, los que vamos a ver hoy, son claves para comprender los ecosistemas, la biosfera y el sistema terrestre entero. Esto lo pongo aquí para recordarles meramente que la clase de hoy, los primeros 30 minutos que son sobre ciclos biogeoquímicos del agua, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, es solamente una pequeña muestra de lo importante que son todos estos ciclos para la ecología vegetal, para la ecología de toda la biosfera. Y este es un resumen muy somero de lo que ustedes deberían haber sabido en por lo menos 2 clases. ¿Okay? Se denomina ciclo bioquímico al movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo y otros elementos entre los componentes vivientes y no vivientes del ambiente. O sea, cómo van pasando estos de la atmósfera y los sistemas acuáticos a través del componente viviente, mediante una serie de procesos de producción y descomposición. En términos generales se clasifican como, esta es una clasificación de nivel de escuela primaria, ellos se clasifican como ciclos gaseosos, el del carbono, el del agua y el nitrógeno, y ciclos sedimentarios como el fósforo y azufre. Básicamente esta clasificación enfatiza el hecho de dónde se encuentran los almacenes más grandes de cada uno de estos elementos. Tenemos aquí el de flujo del agua en el ecosistema. Eso es para que vean de una manera bastante divertida cómo, voy a quitar esto de aquí. Siempre se me atraviesa esta cosa aquí. Cómo el agua afecta a todos los sistemas terrestres. Entonces tenemos en primer lugar la fuente principal, que sería la precipitación en todos los sistemas. Esta precipitación con base en la formación de las nubes y la cantidad de agua que se evapora de toda la tierra y del océano. Entra a los continentes y a las islas y cae en forma de precipitación. El agua se transforma en los doseles, en intercepción y en flujo por el tallo y la cantidad de agua que cae a través de los doseles. En los doseles mismos se evapora y transpira. También se evapora de las superficies inertes, como todas las superficies, las rocas, los tallos donde no hay transpiración, y del resto del agua generalmente o se absorbe por la vegetación o forma parte de la nieve o se infiltra, se percola, o el agua se mueve por escorrentía hacia otro lado. ¿Okay? Entonces, todas esas son las maneras en las que el agua se mueve en los ecosistemas y la parte más importante es la parte que pasa por las plantas y la cantidad de agua presente en los organismos animales también. No pasa. ¿Por qué no pasa?
¿Dónde pasa allá? Luna. No, pues un momentito. Ok, ya voy. Ok. Más que un ciclo, el agua en los ecosistemas se comporta como un balance hidrológico, donde lo tenemos ahí la ecuación representada por la P menos F menos E menos S es igual a 0, donde P es la precipitación, menos la evapotranspiración, menos la escorrentía y percolación, y los cambios en el contenido de agua del suelo producen un balance igual a 0. Otra manera de verlo es del agua entrando a través de rocío, lluvia y nieve, es igual al agua que se evapora, la que se transpira, la que se percola y la que corre, o la escorrentía. Pues este balance, en las cuales vemos que siempre hay una parte importante. En la E, en este punto, está la parte de transpiración, que es la parte de la influencia del componente vivo. Y en esta parte aquí, la evaporación de transpiración también, el componente vivo. Y se controla esa parte fisiológicamente. Este balance está determinado por el comportamiento de los estomas, las propiedades ópticas de la absorción de la radiación y la rugosidad de las superficies, como lo vimos en las clases anteriores en los doseles, que afectan el comportamiento del vapor de agua entre los doseles y el comportamiento de los estomas. Otra manera de verlo gráficamente, de manera sencilla, es el balance hidrológico, de nuevo por la misma ecuación que vimos, y lo vemos aquí muy claramente en este diagrama con la precipitación cayendo, la evaporación y transpiración, el componente del flujo relacionado con la escorrentía y el flujo relacionado con la percolación. Se puede ver así como esa igualdad. Entonces, ya lo vimos acá y se controla de esa manera. El ciclo del carbono. En el caso del ciclo de carbono, ya están parte del mecanismo por el cual los almacenes de carbono entran y salen del ecosistema. Ya lo vimos en la parte de descomposición, en la parte del balance de carbono cuando vimos la parte de ecofisiología. En términos generales, vemos acá que el carbono, en primer lugar, está concentrado mayormente en la atmósfera, en grandes cantidades, en forma gaseosa, la cual es incorporado a la biomasa vegetal a través de la fotosíntesis. Se pierde a través de respiración y se acumula en la vegetación a través del crecimiento vegetal y la acumulación de biomasa. ¿Sí? Luego, parte de ese material acumulado cae y se descompone y entra a diferentes rutas de manejo. La respiración heterotrófica produce CO2 gaseoso, se acumula carbono en el suelo, las micorrizas y otros organismos fijadores de nitrógeno también aumentan en biomasa a través de la formación de más colonias y formación de una gran cantidad de biomasa en los organismos del suelo. Y luego tenemos las entradas producidas por las heces de los animales y el material de las heces descompuestos, y también por las entradas asociadas de nitrógeno y de nitratos, que determinan la capacidad de descomposición en los ecosistemas. Entonces, aquí se está asociando el carbono con algunos procesos del nitrógeno, los cuales van a determinar la velocidad de descomposición, como hemos visto en la práctica que nosotros vimos, que hicimos con los datos de campo.
Veámoslo acá considerando el mismo ciclo del carbono, pero mostrando los tiempos de residencia de las diferentes etapas. Entonces vemos acá que el CO2 atmosférico entra entre la biomasa en menos de horas, en términos de fotosíntesis, y se acumula en la vegetación a la respiración, al igual que la asimilación por fotosíntesis, inmediatamente se pierde en términos de días y luego comienza la acumulación en los suelos en periodos de 1 año a decenias. La respiración heterotrófica del suelo también ocurre entre tiempos de 1 año a milenios, y la acumulación aquí en 100 años, por ejemplo, de pérdidas no respiratorias de carbono. Y por este otro lado tenemos la respiración de nuevo, acumulada a nivel de año, y aquí acumulada a nivel de hoja. Entonces, como vemos, estos diferentes flujos de carbono que ocurren en todos los ecosistemas, dependiendo del ecosistema, así los tamaños de cada una de estas pelotitas que vienen, estas elipses que están aquí, van a representar cada uno de los ecosistemas. Entonces, en un ecosistema forestal, por ejemplo, como un bosque tropical, esta parte es bastante grande, y la acumulación en el suelo puede ser muchísimo más grande que la parte sobre el suelo. Otra manera de ver voy para atrás. Acá, esta es otra manera de ver el flujo de carbono, en el cual lo vemos de una manera muy simplificada en términos de la parte que pasa exactamente por la vegetación. La acumulación en términos de CO2 por fotosíntesis, en términos de productividad primaria neta, la productividad ecosistémica neta, la cantidad por mantillo, la cantidad por madera que cae, y una cierta cantidad de proporción involucrando aquí el manejo forestal o la cosecha en un cultivo, por ejemplo. Cosecha que representa todo este tipo de productos forestales que se producen, ya sea por cosecha del hombre o por la salida en términos de madera o de mantillo, y lo que se almacena en el suelo. Aquí tenemos algunos ejemplos de los tamaños o las cantidades de biomasa, la productividad primaria neta y la cantidad de mantillo en diferentes tipos de vegetación sobre la Tierra. Como podemos ver en la columna primera de biomasa, vemos que los valores más altos de cantidad de biomasa acumulada por carbono por metro cuadrado ocurren en los bosques tropicales, junto con los bosques de coníferas. ¿Okay? Aunque en los bosques deciduos puede llegar a ser bastante grande, como 30. La productividad primaria neta sigue siendo mucho más alta. La manera en que esa biomasa cambia a través del tiempo también es la más alta en los bosques tropicales con respecto a los otros ecosistemas, y la cantidad de mantillo que cae también es de 3 a 4 veces más grande en los bosques tropicales comparadas con estos otros ecosistemas, que son mucho menos productivos, menos biomásicos y que generan una menor cantidad de hojarasca o materia que se va muriendo. En términos de la biomasa debajo del suelo, en raíces finas, que es uno de los métodos que se utiliza para determinar la productividad de los ecosistemas. En el caso de los bosques tropicales vemos que la cantidad de raíces es bien grande, tan grande como la de la vegetación arbustiva en algunos ecosistemas, y muchísimo más bien grande también en los desiertos. Las raíces finas, sin embargo, representan una gran cantidad en la tundra y en las sabanas templadas, en contraposición a las regiones tropicales, donde la biomasa realmente es bastante poca. Las longitudes son pocas, las más largas son las sabanas y las herbazales templados. Y la superficie es otra manera de medir la cantidad de representación de raíces finas en estos ecosistemas. ¿Okay? La productividad del ecosistema y del bioma pues nos permite ver cómo el carbono, la importancia del carbono en los diferentes flujos que están ocurriendo.
Entonces vemos aquí que la productividad completa, neta del bioma, incluye toda la productividad de ecosistema neta, más las salidas de carbono en cada sitio. La productividad ecosistémica neta incluye la productividad primaria neta, más las salidas de CO2 producidas por mantillo o por respiración de la biomasa de la materia orgánica en el suelo. ¿Okay? Luego tenemos la productividad primaria bruta, que es todos los procesos de la fotosíntesis de acumulación de carbono, menos el CO2 de respiración de las plantas. Y luego del crecimiento, tenemos todo lo que es la nueva biomasa, algunas se cosecha, otras se muere, otra forma mantillo y toda llega a perderse en términos de producción de CO2 por respiración. En este gráfico también se está representando algunos procesos antropogénicamente modificados como la cosecha y la producción de madera o efectos como el fuego, que puede ser natural o puede ser producido por el hombre. ¿Cómo vamos? ¿Ven? ¿Están oyendo? Sí. Sí, súper. Ok. Yo los oigo también. Ok, en esta otra, creo que voy para atrás, no sé mover esto. Aquí tenemos lo mismo, seguimos con el ciclo del nitrógeno. En el caso del nitrógeno tenemos que es un ciclo casi cerrado. Es muy interesante porque este es uno de los ciclos a los cuales se le conoce muchísimo más los detalles de los procesos a nivel del suelo, como la denitrificación, nitrificación, y la lixiviación que ocurre en los ecosistemas. Y es uno de los ciclos más afectados por el hombre en términos de las entradas y salidas producidos por la acción de las fábricas y la acción de los fertilizantes. Entonces, la conversión de nitrato a amonio y viceversa depende del potencial redox del suelo. Entonces, desde el punto de vista químico, sencillamente el potencial redox determina la capacidad de ese ecosistema de estar convirtiendo nitrato a amonio y hacerlo disponible para las plantas. La ganancia de nitrógeno en los ecosistemas en el ciclo del carbono está determinado básicamente por organismos simbiontes nitrificadores, que nosotros conocemos muy bien, organismos de vida libre, que son heterótrofos libres, como algunas bacterias y actinomicetes, la oxidación del nitrógeno por rayos, la cual parece ser que es un mecanismo en el cual el nitrógeno molecular que se encuentra en la atmósfera en un 78% puede pasar a formas disponibles para la vegetación por la acción de las descargas eléctricas. Y el proceso de quemado de origen antropogénico, que es el que está ocasionando grandes problemas en las áreas donde hay grandes deforestaciones y manejos de la tierra relacionados con la quema de los sitios de abras. Las condiciones anaeróbicas favorecen la desnitrificación, lo que produce aumentos en el factor de gases invernadero. Entonces, tenemos acá que cuando se generan en los ecosistemas condiciones anaeróbicas, estamos aumentando un poco la producción de efectos invernaderos por aumento en la cantidad de respiración heterotrófica. Las pérdidas de nitrógeno se dan mayormente por desnitrificación y lixiviación. La fijación biológica del nitrógeno es pues, uno de los procesos más importantes relacionados en el mantenimiento del nitrógeno en este ciclo. Y es un proceso que está mediado por bacterias fijadoras de nitrógeno que producen gas nitrógeno, reducen el gas nitrógeno a amonio. Solo las bacterias fijadoras de nitrógeno pueden romper los enlaces triples del gas y eso lo hace por una enzima que ellos tienen que se llama la nitrogenasa, que cataliza la reducción del nitrógeno molecular con 3 enlaces a amonio, a la forma molecular del amonio. Esta reacción necesita mucha energía, carbohidratos y fósforos para ATP, que generalmente son provistos por los organismos hospederos en las plantas, donde las plantas las bacterias fijadoras de nitrógeno se asocian con las raíces de las plantas. La nitrogenosa se desnaturaliza en presencia de oxígeno. Entonces, esto mantiene
áreas bastante anaeróbicas que favorecen el mantenimiento de la nitrogenasa. Las bacterias, por otro lado, las bacterias heterótrofas en asociación con las plantas son, por ejemplo, tienen una alta fijación de nitrógeno, mayor que la fijación anterior, formando simbiosis con Rhizobium y Frankia. ¿Por qué? Porque las plantas proveen carbohidratos. Los más comunes, Rhizobio, con leguminosas y Frankia, bacterias actinomicetas con Alnus, por ejemplo, o Adler. Y las bacterias viven en nódulos, como en este ejemplo que tenemos acá, los cuales protegen a la nitrogenasa del oxígeno. El costo energético de la fijación puede ser de hasta un 25% de la producción primaria bruta en el laboratorio. Esto es de 2 a 4 veces mayor que la manera en lo que lo hace el absorber el nitrógeno inorgánico del suelo. Entonces, de esta manera vemos que la formación de la fijación de nitrógeno, cuando se encuentra asociado con plantas que favorecen la fuente de ATP y carbohidratos para las bacterias, pues acelera bastante la nitrificación en los suelos y la disponibilidad del nitrógeno en la carrera hacia sus flujos. Las bacterias, también hay bacterias heterótrofas libres, fijadoras de nitrógeno, que no están asociadas con plantas, y heterotróficas que obtienen sus carbohidratos del medio ambiente. Se encuentran en suelos, sedimentos y hojarasca, en la rizósfera, en la superficie de suelos y medios acuáticos, cianobacterias y fotótrofos. Tienen tasas de nitrógeno, de fijación de nitrógeno menores que las de las leguminosas y las bacterias. Entonces tenemos también este otro juego de bacterias que son completamente independientes de las raíces de algunas plantas, de las plantas fijadoras de nitrógeno. Las bacterias fotótrofas también se encuentran libres en el suelo, son organismos fotosintéticos como Nostoc, que lo vemos al lado, los cuales tienen los famosos heterocistes que son encargados de mantener a una gran maquinaria bioquímica donde la nitrogenasa de la neutralización por el oxígeno producido en células fotosintéticas adyacentes favorece la fijación de nitrógeno en estas Nostoc que se encuentran en el suelo. El nitrógeno, además, otro de los flujos importantes del nitrógeno, de cómo se mueve el nitrógeno en este ciclo de nitrógeno, es a través del nitrógeno que es transferido de planta a planta. El nitrógeno fijado por las plantas se vuelve biodispensable para las plantas no fijadoras de nitrógeno a través de la producción y descomposición de la hojarasca rica en nitrógeno. Esa es la manera indirecta de transferir nitrógeno de una planta a la otra, que la más capaz de fijar nitrógeno, como en muchos otros ecosistemas tropicales, las plantas de leguminosa, al caerse las hojas y los frutos y descomponerse, hace disponible el nitrógeno para otras especies que no son fijadoras de nitrógeno. Cuando hay suficiente nitrógeno inorgánico en el suelo, como nitratos, las plantas fijadoras de nitrógeno lo absorben y dejan de fijar nitrógeno de la atmósfera. La disponibilidad de fósforo en el suelo afecta la tasa de fijación de nitrógeno. Entonces tenemos una interacción aquí representada por la presencia o no de fósforo disponible en el suelo, la cual va a estar regulando también o modulando de alguna manera la capacidad que tengan las plantas de fijar nitrógeno en sus tejidos o transferirlo a otras plantas. Un aspecto importantísimo de la presencia de sustancias nitrogenadas en el suelo a partir de las raíces es que la misma vegetación acidifica el suelo. La amonificación que produce protones al suelo cerca de las raíces de frijol, por ejemplo, está representada acá, en las cuales con esos colores que vemos en la fotografía, vemos cómo cambia la condición del pH en el suelo asociado por las plantas que sí liberan o no liberan estas sustancias que acidifican el suelo. Entonces, la absorción de nitrógeno por el maíz aumenta el pH del suelo. Este tipo de interrelación entre leguminosas y gramíneas es una manera de favorecer el aumento de la acidez y de esta manera la disponibilidad del nitrógeno
a las raíces de las plantas que no son fijadoras de nitrógeno. El ciclo del fósforo. En el caso del fósforo, este es un ciclo en el cual completamente depende de la meteorización de los minerales primarios en las rocas que se encuentran en el material parental de todos los ecosistemas. Es la principal fuente de nuevo fósforo para los ecosistemas. En contraste con el nitrógeno, cuya fuente principal es la atmósfera, o sea, que es el último ciclo gaseoso que vimos, el fósforo es el primero que es sedimentario y entra principalmente en los ecosistemas por meteorización de estas rocas. Un ejemplo, por ejemplo, es que en muchos suelos las rocas se encuentran el fósforo se encuentra en forma de un mineral que se llama la apatita, la cual reacciona con el ácido carbono de la respiración del suelo para producir formas disponibles de fosfato en las plantas mediante esa fórmula. La apatita más la acidez producida por ácido carbónico genera calcio más fosfato ácido más bicarbonato y agua. ¿Okay? Entonces es una manera en la cual el fósforo se hace disponible a las plantas. El ciclo de fósforo lo vemos aquí resumido en este esquema, en el cual vemos que normalmente la mayor fuente del fósforo viene a través, de la parte de la fertilización por el efecto del hombre en la vegetación, el que se recircula entre la vegetación y los suelos, y a nivel del océano la presencia de organismos que disponen del fósforo hacia la superficie, hacia el mar, y generando la caída de fósforo desde, por ejemplo, minas o en el polvo de la tierra misma que va cayendo sobre la superficie o cayendo sobre la superficie terrestre y de esta manera lo hace disponible. ¿Okay? Entonces, un aspecto importante de este ciclo es que ha sido modificado fuertemente por las actividades humanas, las cuales han aumentado la movilidad del fósforo y alterado su ciclo natural, acelerando la erosión y el transporte de partículas por agua y por viento. Entonces, este tipo de cosecha, la formación de fertilizantes y las minas para producir fertilizantes han cambiado muchísimo la dinámica y los almacenes de carbonos en toda la biosfera. En esta otra diapositiva tenemos un resumen del ciclo global del fósforo, del azufre. Y es el último que vamos a ver. El ciclo global del azufre es importante por sus efectos en la producción mundial de aerosoles, que a su vez afecta el ciclo del agua. Entonces, generalmente el problema de los aerosoles está basado con el hecho de que una gran cantidad de compuestos químicos son liberados a la atmósfera en forma de aspersiones y esto ocasiona cambios muy fuertes en los almacenes de azufre, además de los cambios de tipo aerosol producidos por los volcanes, por ejemplo. Entonces tenemos aquí la entrada en polvo, la liberación por los volcanes, la liberación por la industria y gases biogénicos producidos por el ganado y otros tipos de cosas son la entrada más grande de fósforo al ecosistema, de azufre al ecosistema. Generalmente su disposición es a través de temperización y erosión del suelo, la cual la mayoría se va a los océanos. Hay transporte en el polvo y en el agua del mar y en las nubes, transporte de azufre hacia el continente o de las fuentes producidas en el continente hacia el mar, generando un intercambio muy grande, especialmente la parte de transporte hacia el mar, generando una gran cantidad producida por efectos antropogénicos. Las emisiones de sulfitos de la quema de carbón cambió significativamente el equilibrio catiónico en suelos del hemisferio norte, por ejemplo. En el océano, hay unas algas que sintetizan este tipo de completo de sulfuros
y se produce la producción de gypsum, como en estas fábricas de acá. A la producción de gypsum depende de una fórmula química, hay una reacción química que involucra la producción de calcio y la producción de azufre. Y luego todas estas deposiciones que vemos acá, de los volcanes, del polvo, de las fábricas y de los gases biogénicos, han tenido incidencia muy importante sobre la famosa declinación de los bosques en Europa, donde estos efectos industriales tan grandes han producido un tipo de lluvia ácida, también la han oído mencionar, acid rain, en la cual ha producido un daño muy fuerte sobre la vegetación de algunos bosques en Europa. Y eso la podemos, por ejemplo, en países muy volcánicos como en Costa Rica, tenemos estudios de la NASA en los cuales se ha visto que las pendientes de Barlovento de los volcanes sufren mayormente producidas por los vientos que llevan los gases que salen de los volcanes. Ok, aquí terminamos con ciclos bioquímicos y ahora quiero entrar en una segunda parte de la clase en la cual vamos a hablar cómo la comunidad puede afectar los procesos del ecosistema. Entonces, es un tema aparte dentro de la parte de ecología de ecosistemas en las cuales vamos a ver cómo los componentes vivos pueden estar afectando el ecosistema. Entonces, para empezar con esta parte, lo que quería era resaltar el hecho de que hemos tratado a los organismos como iguales en una comunidad, cuando hablamos de ecosistema, pero en realidad no todos los individuos presentes en una comunidad o un ecosistema tienen roles similares. Y eso es uno de los aspectos más importantes que se ha destacado en los últimos 20 años sobre las influencias diferenciales de algunos componentes del ecosistema en conformar el mismo ecosistema. Esas diferencias específicas en rasgos como fotosíntesis, asignación de recursos a raíces y calidad de la hojarasca afectan fuertemente el funcionamiento de los ecosistemas. Estas diferencias las estudiaremos por grupos funcionales. Por ejemplo, los grupos funcionales son grupos de especies que son ecológicamente similares con respecto a sus efectos sobre los procesos de los ecosistemas. Por ejemplo, grupos funcionales típicos en un ecosistema que tienen importancia muy grande en algunos ecosistemas son las termitas, los herbívoros homeotermos, las bacterias nitrificadoras o los arbustos perenniformes, todos relacionados a diferentes tipos de ecosistemas con diferentes funciones entre ese ecosistema. Son meramente ejemplos. Estamos al borde del sexto periodo de extinción. Las tasas de extinción de especies en la actualidad es de 100 a 1000 veces más grande que las tasas de extinción medidas antes de la existencia de los humanos. Un gran segundo evento es la introducción de plantas, de organismos exóticos. Las exóticas es uno de los ejemplos que vamos a ver ahora de cómo esos individuos nuevos en un ecosistema dado podrían afectar completamente la dinámica y los procesos de un ecosistema. Las exóticas alteran y eliminan especies, pero ahora su tasa de migración y extensión es mucho más grande que en el proceso natural. O sea que el efecto de los humanos produciendo la entrada de especies exóticas en otros sitios donde no existían, pues está acelerando la tasa de extinción de algunos organismos. Estudiamos aquí los cambios producidos por la biota y sus cambios. En el ejemplo del lado de la izquierda, vemos cuál es el porcentaje de la mayor cantidad de grupos de vertebrados y plantas vasculares que en términos de especies están amenazados con vía de extinción. Entonces vemos aquí que más del 10%, casi el 20% de las aves, casi el 20% de los mamíferos, como el 5% de las peces y casi como el 7-8% de las plantas se encuentran amenazados en ese instante, bueno, más o menos en el 2000, para permanecer vivos en los ecosistemas de todo el mundo. Entonces, la presencia de exóticas es sumamente un factor muy importante ahora en el mantenimiento de los ecosistemas en el antropoceno. Generalidades. El número, entidad e interacciones entre especies afectan a todos los procesos ecosistémicos.
Entonces, por ejemplo, una manera en la cual esas diferencias entre los individuos que forman un ecosistema está mediada por su cantidad, su identidad y las interacciones con las cuales ellos están asociadas en ese ecosistema. El ejemplo clásico para mí son las plantas de sol y plantas de sombra, la cual su presencia aumenta la eficiencia de la captura de luz y por ende la productividad primaria neta. No todas las especies se desempeñan bien en todos los papeles por grupo trófico. ¿Qué significa esto? Que la diversidad de especies es funcionalmente importante porque aumenta el ámbito de rasgos representados en el ecosistema y por tanto el ámbito de condiciones por las cuales las propiedades del ecosistema pueden ser mantenidas. Entonces, en este aspecto vemos que la diversidad juega un papel importante en el papel que desempeñan cada una de las especies. Y como vamos a ver ahora en adelante, la redundancia de estas especies. Desde el punto de vista ecosistémico, la diversidad de especies es una variable sumaria que describe la amplitud de rasgos biológicos de todas las especies en el ecosistema. Las consecuencias funcionales del cambio de diversidad dependen de la riqueza de especies, dependen de la riqueza de especies, la homogeneidad de las especies, la composición de las especies, las interacciones entre las especies, las variaciones temporales y espaciales de estos, y las variaciones temporales y espaciales de estos rasgos. Entonces, lo que entramos aquí es ver cómo estos cambios, no solamente en términos de diversidad o riqueza, sino la homogeneidad, la composición, las interacciones y las variaciones en el tiempo y en el espacio, son también importantes para determinar cómo los procesos ecosistémicos están siendo afectados por las diferencias entre los organismos presentes. En primer lugar, vemos que el efecto del número de especies. Si todas especies fueran funcionalmente diferentes y contribuyen de manera única, la tasa de cambio de los procesos cambiaría linealmente. De esta manera, como se ve aquí en el gráfico. En el eje X tenemos el número de especies y en el eje Y tenemos el número de especies y en el eje Y sería el número de cambios en especies. Entonces, si cada especie es única en su comportamiento, tendríamos un aumento lineal. Y en la realidad lo que ocurre es esta parte. Algunas especies son ecológicamente similares a otras. Entonces se produce una respuesta curvilínea de este tipo, típica de lo que ocurre en los ecosistemas. Otro segundo ejemplo es el efecto de la abundancia de las especies. Cómo el efecto de la abundancia de las especies afecta diferencialmente el comportamiento de los procesos del ecosistema. Generalmente la remoción de los dominantes tiene un mayor impacto en los procesos que la remoción de las especies raras. Entonces, en este gráfico vemos que el número de especies contra procesos ecosistémicos. Vemos que la remoción de una especie dominante tiende a producir una curva que va a generar una respuesta típica de una especie presente. Si no está presente, esto se vuelve para acá. Con un aumento en la cantidad de especies raras, tenemos una respuesta típica de crecimiento logarítmico, en la cual a mayor cantidad de especies raras, menor efecto de las especies dominantes sobre los procesos del ecosistema. Por otro lado, tenemos acá otros tipos de efectos importantes a nivel de ecosistema. En este caso, el ejemplo de la mosca tsetse. En este caso, los atributos funcionales de las especies de una comunidad son tan importantes como su número en determinar los mecanismos por los cuales la diversidad de especies influencia los procesos del ecosistema. Muchas especies son más importantes que lo que su abundancia refleja. Entonces, esto refleja que hay algunas especies clave, típico en algunos ecosistemas. Son ejemplos de especies con efectos muy fuertes. Sin embargo, su biomasa en algunas ocasiones no refleja
su importancia en el ecosistema. Por ejemplo, conocemos de especies clave en algunos ecosistemas donde su representación en términos de biomasa es gigantesca. Por eso es que es una especie clave, como puede ocurrir en las llanuras de Sarapiquí, donde la especie Pentacreta macroloba representa el 30% del área basal en algunas regiones de sus bosques. Y por supuesto, pues define en muchas ocasiones los procesos del ecosistema. Pero en algunos casos, como en este caso, donde hay unas especies muy importantes, pero que su biomasa no refleja la importancia del ecosistema, es en el caso de la mosca tsetse en África, la cual se ha visto que determina de manera importante la distribución de algunos mamíferos en las sabanas africanas donde ella vive. Muchos elefantes y algunos otros tipos de organismos modifican su comportamiento y sus líneas de migración y evitan algunas zonas donde habitan la mosca tsetse debido a los efectos que tienen sobre sus organismos en la famosa enfermedad del sueño que produce. A nivel de los humanos, la presencia de la mosca tsetse se ha visto que está favorecida porque los humanos tienden a producir cultivos fincas que están rodeadas de cordones de vegetación natural donde la mosca reside y se reproduce. Entonces, de esta manera vemos que el manejo antropogénico del ecosistema, de esa modificación del ecosistema, favorece la presencia de un organismo que podríamos llamar no patogénico, pero sí que transmite una enfermedad de ese tipo. Otros ejemplos clásicos aquí de lo que son especies clave. Tenemos aquí a los perros de la pradera, en algunas praderas, en la dinámica del suelo, la estrella de mar en los arrecifes. No sé si ustedes han oído hablar de la función de estos en los ecosistemas, los elefantes en las sabanas africanas y no sé qué organismos es eso, un tigre, no sé, un león, no sé qué es eso, en las zonas de África también. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es este organismo? Un tigre. Un leopardo. Un leopardo, ok. Bueno, un gatico. Ok, entonces seguimos con las generalidades sobre cómo las especies afectan el ecosistema. Otro de los puntos es el efecto del tipo de especies, o sea, los rasgos de cada especie. La remoción de las especies clave tiene efectos muy grandes sobre los procesos, mientras que la remoción de una especie de un grupo funcional aumentará la dominancia de las restantes de su grupo. Eso es muy importante, porque si yo remuevo una especie clave, básicamente estoy jodiendo el ecosistema. Pero si yo remuevo una especie dentro de un grupo funcional de especies que realmente hacen lo mismo, realmente lo que refuerza es la representación de las demás que redundan funcionalmente junto conmigo. Esta compensación causaría un impacto moderado sobre los procesos, la última, ¿verdad? La remoción de una especie de un grupo funcional produce un impacto moderado sobre los procesos hasta que la mayoría de las especies hayan sido removidas. Las flechas acá, en este gráfico de acá, muestra el cambio esperado en los procesos en respuesta a la pérdida de especies. Entonces tenemos aquí la riqueza de especies, número en el eje X, y por supuesto en el eje Y es el efecto sobre el ecosistema. Entonces tenemos aquí que la remoción de una especie clave, como vimos en el gráfico anterior, tiene básicamente el mismo efecto que el gráfico anterior de lo de las especies raras. En este caso serían las especies compensadoras, o sea que son parte de un grupo funcional. Podemos definir, una de las definiciones es que una especie clave es un grupo funcional representado por una sola especie. De esa manera entendemos cómo la remoción de una especie clave puede tener efectos muy importantes en la riqueza de las especies si esta se elimina. Llegaríamos a este nivel acá donde hay muy pocas especies. Seguimos con el efecto de las especies sobre los procesos del ecosistema. Entonces tenemos aquí 5 aspectos en los cuales las especies afectan los procesos del ecosistema. Una especie tiene efectos ecosistémicos fuertes
cuando altera los controles interactivos de este, o sea, la manera en que se regulan los procesos, a través de 5 cosas. El abasto de los recursos, producidos el cambio en el clima o microclima que produce la especie, los grupos funcionales que ya hemos visto ahora, y el régimen de las perturbaciones a las cuales estas están sometidas y cómo ellas responden, y por supuesto, la influencia de las actividades humanas sobre específicamente la acción de algunas especies de interés por el hombre. Entonces vamos a ver esos 5 aspectos. Las especies que afectan el abasto de los recursos, por ejemplo, ejemplos. Vamos a ver acá, luz, nutrientes y agua. Entonces tenemos acá que en esta figura tenemos un estudio en el cual se hizo con un árbol fijador de nitrógeno, Myrica faya, en los bosques montañosos del bosque montano en Hawái, en el cual se hicieron experimentos de eliminación de la especie, tal y como vimos en la anamnesis anterior. Y se midió la entrada de nitrógeno, la tasa neta de mineralización de nitrógeno y la concentración de nitrógeno en la hojarasca. Vimos que en las parcelas donde se eliminó la Myrica, la entrada de nitrógeno es bajísima, la tasa de mineralización es muy baja, negativa, y la concentración de nitrógeno en el mantillo es bajísima. Esto significa que en términos de la dinámica del ciclo de nitrógeno, esta especie es clave para el mantenimiento de estos bosques montanos en Hawái. Otro ejemplo similar es en el abasto de recursos, lo tenemos en este ejemplo con eucalipto. El eucalipto tiene raíces más profundas que el pasto y se hizo un estudio donde se comparó a los herbazales o grasslands anuales contra bosques, plantaciones realmente de eucalipto en California. Y se midió la productividad primaria neta, la biomasa, la cantidad de masa de hojarasca y la tasa de recambio de la hojarasca. Y vemos que el bosque producido por eucaliptos de una especie exótica altera completamente la productividad primaria neta de estos herbazales naturales. Deposita demasiada materia orgánica en forma de mantillo y la tasa de descomposición, ¿verdad? De recambio del mantillo por año es muchísimo más alta. Entonces, básicamente, siendo el herbazal, el ecosistema natural, la presencia de bosques, de plantaciones de eucaliptos, cambia completamente la dinámica del proceso ecosistémico de biomasa, de acumulación de biomasa y la generación de mantillo en ese ecosistema. Entonces, hay un cambio muy grande en el abasto de recursos en ese ecosistema producido por una plantación de una especie exótica. Otro ejemplo es en este estudio un gradiente, se determinó la tasa de mineralización de nitrógeno de 5 especies de una pradera en la cual se clasifica acá de izquierda a derecha en términos de su estado sucesional, presente en el estado sucesional. Y vemos que las especies sucesionales tempranas, o sea, esta, que creo que se llama Agrostis scabra, tienen un bajo índice de carbono-nitrógeno en sus tejidos. Y esta característica hace que tiendan a aumentar el recambio de nitrógeno y no así las especies con alta índice de carbono-nitrógeno. Eso significa que la presencia de una mayor especies de rápido crecimiento en etapas sucesionales tempranas hacen una mayor utilización del nitrógeno, aumentando la tasa de mineralización rápidamente en comparación con las especies de las etapas tardías de estas praderas, que son las que van a permanecer más tiempo. Entonces, ese cambio es muy fuerte en ese ecosistema. Otro ejemplo de las especies que afectan el abasto de recursos en el ecosistema son los cambios en la estacionalidad de la captura de recursos. Entonces, básicamente, si usted logra producir cambios muy drásticos en plantaciones con especies que son, por ejemplo, deciduas, entonces va a favorecer picos y entradas muy grandes, muy localizadas por la estación
de, por ejemplo, mantillo. Entonces, la especialización fenológica de algunas especies lleva a que la estación de crecimiento sea más amplia en algunos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, si usted introduce en un bosque una plantación de especies deciduas o en un bosque deciduo especies siempre verdes, pues va a cambiar de manera gigantesca la dinámica del mantillo y, por supuesto, la tasa de reciclaje de nutrientes, de carbono, nitrógeno y fósforo especialmente. Otro factor sobre la disponibilidad sobre los efectos de las plantas sobre el ecosistema es el efecto de las especies sobre el clima. Aquí tenemos el famoso efecto de la facilitación y la competencia. En ambientes extremos, la presencia, por ejemplo, de plantas nodrizas cambia la dinámica completamente de la inclusión de más o menos especies en un ecosistema. De igual manera, la competencia, la introducción de especies no nativas que son más competidoras, pues va a cambiar drásticamente la representación de las especies por competencia. Entonces, el clima, representado aquí por el clima que cambia la planta nodriza, facilita una mayor representación de algunas especies que no existieran si no existiera la planta nodriza. Otro ejemplo de los efectos de las especies sobre el clima, en este caso es sobre el microclima, en ambos casos. El efecto de las especies sobre el intercambio de agua y de energía puede afectar el clima regional. Entonces, por ejemplo, la presencia en estas sabanas arboladas africanas de esta especie que produce un dosel, que produce una sombra y de manera correspondiente una cantidad de raíces en el suelo más o menos relacionada con la sombra de la copa, favorecen grandes cambios en el albedo, en la transpiración y en el uso del agua del ecosistema, que pueden afectar el clima de una región. Entonces, en ese ejemplo, vemos acá donde hay cambios importantísimos en el albedo, en el calor sensible y en la evapotranspiración de un bosque de coníferas contra un bosque deciduo comparado para esas tres variables. ¿Okay? Entonces tenemos que el albedo, por ejemplo, vean cómo la mayor presencia de especies deciduas incrementa muchísimo el albedo, generando, por ejemplo, probablemente mayor evapotranspiración y reduciendo el calor sensible. Por otro lado, tenemos aquí el efecto de las especies sobre el régimen de perturbaciones. Entonces, una cosa muy interesante es cómo algunas especies pueden cambiar el régimen de perturbaciones de algunos ecosistemas, especialmente pensando en sucesión o en aquellos ecosistemas mediados por la regeneración de ecosistemas naturales mediados por la presencia de fuego. Ok. Animales y plantas que aumentan la frecuencia de las perturbaciones o su severidad o la reducen, ¿verdad? Aumentan la importancia de los procesos como colonización. Entonces, son muy importantes bajo condiciones de no equilibrio. La identidad de las plantas que colonizan después de una perturbación afectan la capacidad de un ecosistema a ganar carbono y retener nutrientes. Imagínense un bosque seco como el de Palo Verde, con una tasa de incendios más o menos conocida, en la cual es reforestada completamente con una mayor proporción de especies siempre verdes. De esta manera, los incendios van a reducirse, se va a generar una mayor capa más homogénea a través del año de mantillo y va a cambiar completamente la dinámica del nitrógeno y del carbono en el ecosistema, produciendo una gran cantidad de biomasa. Generalmente las plantas siempre verdes desarrollan una mayor cantidad de biomasa en bosque seco, de biomasa en el suelo, con respecto a la biomasa epígea. Entonces, imagínense la cantidad de cambios que va a ocurrir en ese ecosistema, mediado por plantas que disminuyen. En el caso que estoy poniendo el ejemplo de Palo Verde, sería que disminuyen la frecuencia de los incendios, por ejemplo, ¿verdad?
Otras, en otros lados, por ejemplo, la familia, el porcentaje de especies flamables o no, la representación de raíces o la reducción de la erosión, todas esas van a tener efectos importantes en la dinámica de los bosques y afectar el régimen de las perturbaciones naturales que ocurrían originalmente. Otra manera de ver los efectos de las plantas, de los organismos sobre el ecosistema, es en la cantidad de interacciones que tienen los organismos en el ecosistema. Entonces, las interacciones las podemos ver a través de la modificación de las rutas de flujo de energía y materiales, como hemos visto en los otros ejemplos. El mutualismo, por ejemplo, modifica altamente las relaciones de nutrientes, como las micorrizas, y los efectos de arriba a abajo en los niveles tróficos son muy importantes para determinar la estabilidad del ecosistema. Entonces, muchos de estos efectos son indirectos y difíciles de predecir. Hasta aquí llegamos con esta parte y lo último que me resta de decir de la clase es esta parte relacionada con los cambios globales. Entonces, en términos de todo el curso, a mí me gustaría en ese instante hacer un conteo como el que voy a hacer ahora, un conteo general de cómo todos los aspectos que hemos visto en el curso de ecología vegetal tienen un reflejo en los cambios a nivel globales. Ustedes deberían tener la capacidad en este instante de reconocer muchas de las interacciones a nivel individual, los procesos a nivel de hoja, los procesos a nivel de dosel en la vegetación, la importancia del reconocimiento de las especies y la composición de las comunidades, a la diversidad funcional, la presencia de grupos funcionales y la interpretación a nivel ecosistémico de todos esos parámetros que hemos venido viendo en todo el curso hacia la interpretación en cuestiones un poco más prácticas y más de involucramiento de la sociedad para el reconocimiento del estado de nuestros ecosistemas. Entonces, estas últimas 2 diapositivas o 3 diapositivas lo que quieren es exaltar esa situación y darles un ejemplo de cómo todo eso que ustedes saben se puede ser interpretado en términos de lo que se considera ahora los cambios que pueden ocurrir por el hombre en los ecosistemas basado en ya me confundí, perdón, es que me están interrumpiendo aquí. Ya se me olvidó qué iba a decir. El punto es que lo que quiero resaltar es el hecho de que en la actualidad el cambio global son esos cambios producidos no solamente por el hombre, sino también son otros cambios que se van produciendo a largo plazo. La definición general de cambio global inicial involucra cambios en la circulación atmosférica, circulación oceánica, en el clima, en el ciclo de carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua y otros ciclos, en los cambios en el hielo marino, cambios a nivel del mar, en las redes alimenticias, cambios biológicos, en la diversidad, en la contaminación, en la salud, en las poblaciones de los peces, todos esos aspectos que están ahí. Sin embargo, hay otras definiciones que incluyen un uso global del agua dulce, acidificación del océano estratosférico, agotamiento del ozono y cargas de los ozonos atmosféricos. Sin embargo, a mí lo que me interesa es resumir que el cambio global básicamente abarca todos los posibles cambios antropogénicos a escala global como un todo. Y lo que quería resaltar con esta parte de cambio global es que en términos de nosotros, de la ecología vegetal, de cómo nosotros vamos a cambiar e incidir sobre nuestros ecosistemas aquí en Costa Rica, es considerar el cambio global como principalmente cambios en el uso del suelo, el clima y la biodiversidad. Y es ahí donde nosotros vamos a incidir desde el punto de vista teórico y científico sobre cómo se manejan nuestros ecosistemas. Por eso es que quiero presentarles las 2 siguientes diapositivas para comparar 2 maneras en las cuales se están manejando o se empezaron a manejar los ecosistemas. Y son este cuadro, es un solo cuadro dividido en 2 diapositivas. Entonces, lo que quiero aquí es comparar rápidamente el manejo forestal tradicional y el manejo forestal con enfoque ecosistémico, como una culminación
de lo que ustedes con los conocimientos de ecología vegetal podrían llegar a hacer para nuestros ecosistemas y dejar de hacer el manejo tradicional que ha sido dominado por los forestales, básicamente. Entonces, hay cambios significativos entre el manejo tradicional y el manejo ecosistémico básicamente en el objetivo. Antes, el manejo tradicional predice o maximiza como objetivo maximizar la producción de bienes, mientras que en la actualidad estamos pensando en un manejo ecosistémico que mantiene la integridad del ecosistema mientras permite la producción sostenible de bienes. O sea, nuestro objetivo principal no es la producción de bienes, sino la integridad del ecosistema. Otro objetivo del manejo tradicional es el maximiza el valor neto actual. Nuestra idea en el manejo ecosistémico es mantener las opciones futuras, o sea, darle un largo plazo a todo el ecosistema. El otro objetivo del manejo tradicional es que mantener la cosecha, o sea, la producción a niveles menores o igual a la tasa de crecimiento o renovación. En el caso del manejo ecosistémico, lo que nos interesa es tratar de mantener la productividad de los ecosistemas a través del tiempo, con consideraciones de factores tales como estética y aceptabilidad social de la práctica de cosecha. Y no solamente pensar en cuánto se va a producir y si es lo mínimo que se puede estar cosechando. Otro aspecto importante de esta comparación es la escala a la cual ocurre. El manejo tradicional mantiene escala dentro de los límites políticos o de propiedad, o sea, el tamaño del bosque que le dieron en contratación para manejar. En el caso de nosotros, la nueva tendencia es el manejo ecosistémico, el cual nos interesa es la escala del ecosistema y del paisaje. Esté o no esté a nuestro alcance. Por último, el papel de la ciencia. El manejo tradicional utiliza la ciencia para el manejo forestal como una ciencia aplicada. En el cambio, en el manejo ecosistémico, la ciencia es vista como un manejo de una combinación de factores científicos y sociales. Por último, para comparar estos dos tipos de manejo tradicional de los ecosistemas y el manejo ecosistémico de los ecosistemas, es el papel que juega cada uno de estos. En el manejo tradicional se enfoca en los resultados que demanda la gente como madera, recreación y vida silvestre. Entonces, el manejo tradicional lo que hace es tratar de solucionar el interés de lo que la gente quiere. Mientras que en el manejo ecosistémico lo que se enfoca es en las entradas, en los inputs y en los procesos que producen los resultados, como diversidad y procesos ecológicos, y no tanto que realmente lo que la gente quiere. Porque si se define lo que la gente quiere, probablemente el manejo tiene que ser de otro tipo. También el manejo tradicional se esfuerza por una gestión que se adapte a la producción industrial. En contraposición, el manejo ecosistémico se esfuerza por un manejo que mimetice los procesos naturales y la producción. Por otro lado, el manejo tradicional considera la madera en primer lugar como el producto número uno, mientras que el manejo ecosistémico considera importante todas las especies y todos los servicios son igual de importantes, como la protección de cuencas y la regulación, y al mismo nivel que la madera. Luego, el manejo tradicional lucha por impedir la escasez de la madera, mientras que en el manejo ecosistémico lo que se lucha es por impedir la pérdida de la biodiversidad o la degradación del suelo, o sea, el mantenimiento del ecosistema mismo. El manejo tradicional ve al bosque como un sistema de producción de madera. En el ecosistémico vemos el bosque como un sistema natural. Ok. Y luego, para terminar, el manejo tradicional valora la eficiencia económica, mientras que en el manejo ecosistémico vemos la economía como una manera de rentabilidad y asociado a una aceptación social del manejo del ecosistema. Entonces, ese es mi mensaje final y espero preguntas. Voy a salir de acá. Dejo de compartir. No, espérate. Ya hago aquí. No lo hago más chiquitico. ¿No? Estoy compartiendo todavía. Sí.
Ok, ya no quiero compartir, a no ser que necesite volverme a alguna clase. Bueno, yo tengo como dos preguntas grandes. ¿Quién es? Alejandra. Alejandra, qué raro que nunca pregunta. Dime, Ale. Bueno, lo primero es que, primero, no sé, como que me perdí un poco como en lo de la fijación del Nostoc, del nitrógeno del Nostoc. Entonces, no sé si puede volver a... Sí, voy para allá. Primero tienes que pensar que en el ciclo del nitrógeno hay demasiadas entradas y salidas, ¿verdad? Ujú, ujú, Y la disponibilidad de nitrógeno en el suelo no solamente depende de las condiciones de la acidez y de la humedad del suelo y la temperatura, sino también de la presencia de una cierta cantidad de organismos que fijan nitrógeno de diferente manera. ¿Ok? ujú, Entonces están las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias fijadoras de nitrógeno asociadas con plantas, ¿verdad? Y una ujú. serie de organismos fijadores de nitrógeno, como las bacterias libres, que no están asociadas con las plantas y que existen en los suelos, ¿verdad? Y esta otra entrada de nitrógeno al ecosistema, que son bacterias fotótrofas, o sea, cianobacterias. No estamos hablando ni de los nódulos, ni las bacterias heterotróficas libres en el suelo, sino que en el suelo también hay cianobacterias, que son fotosintéticas y que tienen heterocistos y que también fijan nitrógeno. Entonces son 3 entradas mínimas de nitrógeno al ecosistema, en el suelo, básicamente. ¿Ok? Ok. ¿A eso se refiere nada más? Sí, ese es el resumen. Ah, ok, ok. Sí, Entiendo. sí. Sí, Y entiendo. lo... Entonces, Sí, esta primera, ¿lo estás viendo? sí. Este primer slide es solo para representar que hay fijación biológica de nitrógeno de 3 Ok. maneras. Ujú, Por bacterias heterótrofas asociadas con raíces, bacterias ujú. libres y cianobacterias. ¿Eso es? Ah, ok, ok, entiendo. ¿Ya? Entiendo. Sí, creo que fue que me distraje un momento y luego vi Nostoc y me enredé. No, no, Nostoc es una cianobacteria, Ajá, ajá. ¿no? Y es fotosintética, tiene heterocistes y ahí fija nitrógeno. Y se encuentra en suelos muy húmedos o en las bases de los peciolos de las hojas de gonera de sombrilla de pobre, en Ah, sí. probablemente muchos sitios, en un montón de nostoc, en troncos podridos, en helechos, en raíces inundadas, todo eso. Ujú. ¿Ok? En todo lado hay. Ok, ok, entendido. Y bueno, la otra pregunta como de este tema también es como que, bueno, no sé si también eso es parte del trabajo que están haciendo la profe Andrea Vincent y aquella otra muchacha allá, pero entonces digamos como que el nutriente limitante estaría muy determinado por la presencia de leguminosas. Digamos, como que el nitrógeno limitante o no estaría también mediado por si hay muchas leguminosas o no. Leguminosas simbiontes, Ajá, con asociaciones mutualísticas. Pues sí. sí, digamos, en algunos ecosistemas terrestres, como los que Ujú, conocemos aquí en el trópico, ¿verdad? ujú, Obviamente, no solamente leguminosas, hay otras especies que son muy ujú. importantes. Por ejemplo, en la altura, los alnus, aquí en Costa Ajá, Rica y en toda América, el alnus, el jaúl, ajá, tiene, y ya lo menciona acá, franquia. Franquia se ajá, encuentra en el alnus, donde dice aquí Adler, se refiere al alnus. ajá, Y cenotus creo que también es una ramnacia tropical. ajá. Ah, entonces, en diferentes ecosistemas hay diferentes asociaciones micorrísticas. No todas son rhizobium. La más abundante es rhizobium y creo que se llama Rhizobacter, la otra o algo así, no sé. Y Ajá, franquia en algunos árboles, ¿verdad? ujú, Que son diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de franquia con alnus, es evidente que esa especie, que es como un cecropia, pero de altura, porque es una especie pionera en sitios cuando se corta el robledal o las partes de montañas de altura, y lo que ujú, regenera es un montón de esta especie y que probablemente con la presencia de esas bacterias heterótrofas asociadas
tienen mayores tasas de crecimiento y de acumulación de nitrógeno que luego van a quedar otra vez en el suelo y se van a volver ahí. Entonces sí, en parte, muchas especies, la presencia de demasiadas especies fijadoras de nitrógeno hace que mucho del nitrógeno permanezca en la parte viva. Y yo supongo que es una limitación para las especies que no fijan nitrógeno. Sin embargo, en la clase yo lo estoy viendo como que la presencia de especies nitrificantes, de al fin y al cabo, después devuelven un poco de ese alto contenido de nitrógeno en su hojarasca que cae y la hace disponible para las especies que no son nitrificadoras. Entonces es como de ida y vuelta, ¿verdad? Si hay demasiadas especies simbiontes con bacterias nitrificantes, esas están capturando la mayor cantidad del nitrógeno. Ajá. Pero no es de ida y vuelta, porque es que la fuente de nitrógeno molecular, que no está disponible para ninguna lo puede hacer sola. Entonces, las especies con asociación con bacterias pueden lograr ese recurso de nitrógeno, con el cual no están compitiendo con las no nitrificantes porque tampoco lo pueden obtener. ¿Ya? Entonces, el nitrógeno molecular es ¿cómo se dice? Un almacén gigantesco. Todas tienen un montón, pero no lo pueden tomar. Las únicas que lo pueden tomar son las bacterias con nitrificantes y las nostro, y las cianobacterias, ¿verdad? Y las bacterias heterótrofas libres del suelo. Entonces, entre más organismos de estos tipos existan en el ecosistema, más rápidamente se mueren y más rápidamente queda disponible en forma de nitratos para las plantas que no lo pueden absorber. Entonces, yo no veo yo no veo que haya una competencia entre unas y las otras. De las limitas. No, pero sí estarían como influyendo en el balance de nitrógeno que hay en el suelo, digamos, tal vez de repente determinando que un elemento sea limitante sobre otro, digamos, por ejemplo, sobre el fósforo. Correcto. Y la limitación que yo veo es a nivel de las tasas de recambio de la biomasa y del nitrógeno. Entonces, una especie gigantesca como un Dipteryx o como un Pentacletra, que son árboles gigantescos y todo su periodo de vida lo que están haciendo es acumulando nitrógeno, pues la tasa de recambio hasta que caigan las hojas de esos árboles o de esos troncos y todo ese nitrógeno almacenado ahí, entonces se hace cada vez más lento. Entonces, en los periodos iniciales yo sí veo como una ralentización del proceso de la dinámica del nitrógeno hasta que se mueran ellas, ¿verdad? Ajá, ok. Sí, entonces sí hay como una ralentización, como un retraso, un gap ahí en la devolución, ¿verdad? Lo que pasa es que en un momento, en un bosque maduro, con estas tasas que vimos, los valores tan altos de recambio y ¿dónde lo vimos acá? Estas tasas en raíces finas, por ejemplo, ya que el bosque tropical húmedo sigue siendo con una cantidad de raíces y raíces finas bastante grande y en la parte aérea lo tenemos acá que sigue siendo el más importante. Entonces, el mantillo y la productividad primaria ya está a un nivel constante muy alto que yo no veo dónde va a haber ralentización. La ralentización ocurre con la deforestación. Como cuando se está dando el proceso de sucesión, digamos. O en la deforestación. Ajá, ok, entiendo. Sí, yo lo veo así. Entonces, ¿qué es lo que decías tú del estudio de Andrea y eso? De que ellos estaban... Es que ellas tienen en sus parcelas como tienen varias parcelas y creo que tienen... en la ERT, ajá. Ajá, el de la ERT, que tienen uno con nitrógeno, otro sin fósforo y bueno, unos... ya. Eso es otra cosa. Ya entendí. Sí, porque ellas lo que quieren ver es como cuál de los dos cuál de los dos es más limitante, digamos, como para adquirirlo por las plantas. Entonces entonces pienso que dentro de esa dinámica va a jugar mucho como la presencia, por ejemplo, de Pentacletra increíblemente. Correcto. Aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico es donde vemos ese efecto. Que la productividad
en el ciclo de carbono, que es la producción de biomasa, ¿verdad? Y en términos finales, la productividad primaria de un bosque está determinado por amonificación, nitrificación y nitrificación. O sea, están ligados el carbono y el nitrógeno. Entonces, y en este gráfico, luego vimos los efectos de la biomasa, los ejemplos de la biomasa, ¿dónde era que estaba? Acá. El grafiquito de las gramíneas, que dependiendo de la composición de las especies y cómo forman sus tejidos, la relación de carbono-nitrógeno, ¿verdad? Va a limitar a la productividad. Entonces, por ejemplo, que las especies sucesionales tempranas con bajo carbono nitrógeno tienden a aumentar el recambio de nitrógeno, ¿no? Así las especies de alto CN. Entonces, en etapas sucesionales tardías, porque estas especies puestas aquí están en orden de sucesión, ¿ya? Okay. Entonces, estas especies de la sucesión tardía de estos pastizales o estos praderas, ¿verdad? Tienen una composición de tejido con una concentración de carbono muy alta con respecto al nitrógeno, ¿ya? Entonces, estas especies que probablemente de largo crecimiento y de menor descomposición, van a estar retrasando la sucesión de especies que demandan mayor concentración de nitrógeno. Estas especies tienen mayor concentración de nitrógeno en sus tejidos, o sea que requieren más nitrógeno para crecer, ¿verdad? Estas, las del principio. Okay. Entonces, o en un bosque maduro, en un ecosistema maduro con muchas especies de este tipo, ralentizan la presencia de estas. O cuando estás en un proceso de sucesión, estas capturan cierto nitrógeno que va a reducir la presencia de estas otras. Yo lo veo así. Ah, ok. Entonces, tampoco, digamos, sí es determinante como la cantidad de un elemento que haya presente, pero también la demanda que tenga cada especie individual de él. Y las tasas de recambio de la vegetación en términos de descomposición y mantillo, ¿verdad? En la caída de mantillo y la tasa de descomposición. Entonces, por ejemplo, lo interesante es que, por ejemplo, esta especie, al principio de la sucesión, cuando comienza a morirse, la hojarasca de esta especie cae y no dura ni un día descomponiéndose porque está llena de nitrógeno. Entonces, se descompone rápidamente y pasa rápidamente al suelo donde va a ser empezado utilizado por estos. ¿Ya? Por los que vienen más adelante en la sucesión. Yo lo veo así. Pero por el contrario, estas especies que crecen más lentamente, etapas sucesionales tardías, la construcción de sus tejidos es con una mayor proporción de carbono que de nitrógeno, o sea, sus demandas nutricionales son menores, ¿verdad? Entonces, cuando botan su hojarasca, pues se ralentiza todo se ralentiza porque no necesitan nitrógeno, crecen lentamente, botan la hojarasca más lentamente y la que cae viene con poco nitrógeno que tampoco necesita mucho. Sí, todo está lento. Pero en el trópico no funciona así. En el trópico esta parte de aquí es muy rápida y la de aquí todavía más rápida. En el bosque húmedo también, en el seco. Sí. Ah, en el seco no, en el seco va a depender de la época, sí. Ajá. Sí, en el seco se da más por pulsos, por aguaceros y por la época lluviosas. Ok. Está bien, más o menos, sí. Sí, está muy interesante esa parte, me gusta. Sí, muy interesante, sí, porque a nivel de ecosistema, y es el punto que estamos hablando aquí, cómo las especies afectan el abasto de recursos. Entonces, imagínate la proporción de especies nitrificantes, pues están dominando el ciclaje de nitrógeno, ¿verdad? En algunos ecosistemas. Imagínate Pentacletra, lo que es de importante. Sí, y bueno, y ahí viene como mi otra pregunta, que entonces, que es relacionado a eso como a especies dominantes, digamos, porque entre más especies raras, bueno, no me acuerdo cómo era que es el gráfico, pero mi pregunta es que si hay más especies raras, los ecosistemas entonces son más vulnerables. No, véalo acá. ¿A qué ver? No, más vulnerable, no, que la desaparición de una especie
Ajá. no le hacen ni papa al ecosistema, Nada. porque son especies redundantes y quedan las otras, más bien fortalece a las otras. Ah, ok. ¿Ya? Entonces vea Entonces, que esta parte de aquí, el gráfico se interpreta así. Entonces, si ajá, yo quito número de especies aquí, si yo quito una especie aquí, queda igual, queda igual, queda igual. Entonces, puedo quitar la mitad, digamos que esto es de 0 a 100, lo vemos en el gráfico ahí. ajá, Esto es de 0 a 100. Si yo quito el 50% de las especies, tengo el mismo cantidad de proceso ecosistémico. Que son ajá. especies redundantes y raras. Ok. ¿Ya? A eso significa gráfico. En cambio, una especie dominante, si yo la quito, Ujú. ¿verdad? Yo quito una especie dominante, El proceso ecosistémico va a cambiar completamente. completamente. Ya, Ajá, con solo quitar una especie, ya llego aquí. Al ajá, 50% de la eficiencia del proceso, digamos, o de la tasa del ajá. proceso. Ok. Y Ujú. otra pregunta, como que se me ocurrió, como, digamos, por ejemplo, usted luego estaba hablando como también, bueno, después de eso, rasgos funcionales de las especies dentro de los ecosistemas. Entonces, que los rasgos también afectan como, los rasgos de las especies también afectan, pues, el ecosistema como es en general. Entonces, que si uno, o sea, Sí. uno puede sacar índices como, por ejemplo, es que estaba pensando en el índice de valor e importancia y el ejemplo que usted decía de la mosca con Ajá. la... Entonces, que ¿De la digamos, mosca con qué? ¿De la mosca con qué? Que se fue ahí. de que la biomasa de la mosca CC, de que digamos, tal vez no representa tanta biomasa, pero que sí es muy clave dentro del Ajá, ecosistema. exacto, sí. Entonces, como que hay, Hay o alguien que sea, tiene prendido algo, alguien que tiene prendido el micrófono. ¿O es el- usted? Se oye como un radio o algo así. la novela, Ah, la novela. no, no sé, pero me estoy bateando. Este, bueno, de que entonces también, digamos, por ejemplo, un índice pueden haber otros índices, creo que, no sé si esto era como el artículo que había expuesto Raki, como de que, pues uno podría sacar un índice parecido como al índice de valor de importancia, pero que tal vez no tenga que ver como con la dominancia o la presencia, sino como con rasgos de la especie que vayan a influir sobre el ecosistema. Eso se supone que es lo que tienen que hacer los dos del trabajo, que van a trabajar con diversidad funcional. Ajá. Los datos que se tomaron de diversidad funcional del de Río Macho, por ejemplo, ¿se acuerda que eran parcelas? Se identificaron Ujú. algunas qué especies tenían y luego se Ujú. determinaron algunos rasgos funcionales, de Ajá. tamaño de hoja, grosor de la hoja y todo ese tipo de cosas. Entonces, la Ujú. idea es que estos índices de diversidad funcional, el índice Ujú. del DF y el otro que se llamaba, no me acuerdo cómo, el Ujú. community weighted mean, ¿verdad? Ajá. Ese, el community weighted mean es sencillamente, si usted tiene el índice de importancia y sabe cuál es la frecuencia de una especie, no el índice de importancia, controla la frecuencia, la Ok. abundancia de las especies. Esa Ajá. frecuencia la multiplica por el rasgo, le da un valor compensado o weighted, ¿verdad? Community Ah, sí, weighted. cierto. Entonces le Ajá. da un valor compensado, digamos, con el caso en el caso de Betacletra en Sarapiquí. Ujú. Sabe que el 30% de los tallos de área bacial son de pentacletra. Entonces Ujú. multiplica 30% por el área foliar específica de esa y te da un valor sopesado por un 30%. Ujú. Mientras que tienes otras especies con un 10 o un 1, un 2% que tal vez tienen hojas más suavecitas. Ujú. Entonces va a quedar compensado que la sumatoria total, digamos, va a quedar compensado de que después veremos los resultados en términos de frecuencia por área foliar específica, de que ese bosque te da un índice cuya área foliar específica representa la mayor peso funcional del ecosistema, independientemente de qué especie Ajá. sea. Porque, digamos, Ajá. hay muchas leguminosas de hojas parecidas a esa. Uno tiene el 30%, el otro tiene el 5%, el otro no. Todas son leguminosas, todas son nidificadoras. Entonces vemos que el área foliar específica tiene o el área tiene una concentración, por ejemplo, de nitrógeno alta, y vemos que en Ujú. esos suelos, en esa zona de Tarapiquí, el rasgo funcional de concentración de nitrógeno por área foliar es altísimo. Entonces, es una comunidad manejada por nitrógeno. Y eso es lo Ajá. que usted está preguntándome exactamente. ¿Cómo Ajá. utilizar un índice
de diversidad funcional con base a esos rasgos. Ustedes tienen como 4 o 5 rasgos. Ustedes tienen, oigan todos los demás, porque a Alejandra le toca lo de bosque, de banco de semillas. Los otros que tienen lo de diversidad funcional de tacotal y diversidad funcional de bosque, lo que tienen que tratar de sacar el cálculo del índice de diversidad, community weighted mean por lo menos, para ver cuál de esos rasgos es el que pesa más sobre la composición de las especies y indicar que ese bosque es más esclerófilo o más de hojas grandes. ¿Me explico? Ya, independientemente de las especies, sino de que hay más especies con área floral específica muy cortas, o sea, de hojas pequeñas o de hojas duras o de hojas, ¿me explico? Y esa es la manera de abstraer qué rasgo funcional morfológico está determinando a esa vegetación, a ese ecosistema. Entonces, por ejemplo, yo esperaría que, por ejemplo, el bosque de Río Macho, en los árboles, no en la vegetación que ustedes me dieron, en los árboles va a tener áreas florales específicas pequeñas, representando hojas esclerófilas de construcción muy cara con poco nitrógeno. Entonces son típicos de hojas de bosque nublado, de lento crecimiento, de hojas primarias, de hojas muy duras, lúcidas, de alta cutícula reflectante, de hojas brillosas, una alta concentración de nitrógeno con respecto de carbono a nitrógeno, en el cociente carbono a nitrógeno. Y entonces son especies de lento crecimiento, de una mayor cantidad de nitrógeno y que probablemente con limitación de nitrógeno en el bosque. El desarrollo de hojas esclerófilas no solamente por sequía, sino por nutrientes. ¿Me explico? Algo así. Sí, donde uno pueda mezclar muchos rasgos y también la presencia de las especies. Correcto, sí. Entonces compensas por especie, por frecuencia de individuos de cada especie. Entiendo. Sí, para esos son los índices que se supone que ustedes tienen el script de R para hacer, que nos dio Eric. Ahí con esos scripts sacan eso. Y la explicación es esa, lo que yo acabo de decir. O sea, ese bosque es más esclerófilo, más de hojas suaves, más de hojas anchas. ¿Ya? Ok, entendido. Listo. Gracias. Está muy chida esta clase, me gustó mucho. Ah, qué dicha, qué bueno. Bueno, eres muy ecosistémica entonces. Sí. ¿Alguno otro con alguna consulta? Hay muchas cosas que preguntar. Creo que Eugene está oyendo la televisión en inglés. Déjame cerrarle a mute. Eugene, ¿estás viendo la televisión en inglés? ¿Qué estás viendo? No, no estoy viendo la televisión, estoy escuchando un próximo semestre en mi universidad. Ok, está bien. Bueno, qué dichoso que pueda hacer 2 cosas al mismo tiempo. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, les voy a mostrar el examen. Ya se los paso ahora por correo electrónico, pero quiero discutirlo con ustedes aquí en vivo y a todo color. ¿Ok? Voy a cerrar la clase. Y abro el examen. Todavía estoy compartiendo, sí. ¿Qué ven? ¿Las caras de ustedes o el examen? El examen, una hoja en blanco. Bueno, no. El examen. Ok. Listo. Déjame quitarle la cosita esta. Odio esto. Listo. Bueno, el examen... Todavía no he contado los puntos, no se preocupen, son como 60. El examen lo entrego hoy para llevar a la casa. Del martes tienen que hacerlo en 6 días, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Como es tan poco tiempo, no es una semana completa, porque nuestros queridos administrativos no han cambiado ni una sola fecha para la entrega de notas. Imagínate que nos están exigiendo entregar el programa del próximo semestre el 3 de julio. Están locos. Si las notas las entregamos el 30, ¿cómo yo voy a tener el programa listo, modificado para COVID de fisiología vegetal dentro de
3 días después, está loco. No lo vamos a hacer. Bueno, el examen, para llevar a la casa. Cada pregunta debe ser contestada en forma precisa y concisa. Sin embargo, si necesita poner referencias, ok, mejor, pero no es necesario poner referencias. Se puede usar el libro de texto de Schultz, pero tiene que ser para poner un ejemplo o detalles. Deberá ser de otra fuente. O sea, el libro del curso solo para referencia general. El examen es individual. Favor entregar el examen el 28 de junio a medianoche por correo electrónico. Así que me queda a mí para calificarlo el domingo, 29. O lunes, no sé, algo así. Y a juntar esto. Ok, entonces lo que yo les voy a mandar es el Word. Con esto, nada más ponen su nombre ahí, su cédula y declaro bajo juramento que he realizado este examen de manera individual y que no he recibido ningún tipo de ayuda externa ni de ningún compañero de clase. Entonces, eso es que ustedes pueden copiar, revisar la literatura. Bueno, de hecho, tienen que revisar la literatura, buscar en internet, todo lo que quieran, pero no le pregunten a nadie nada. Ninguna persona puede tener efectos. Puede ser un robot, pero no una persona. Ok, preguntas. La pregunta número 1 es, con base en el artículo que les voy a dar de FAIL, que se llama World Ecosystem Experimental Manipulations of Tropical Forests, The Trends in Ecology and Evolution de 2015, obtenga una respuesta para ¿qué es un experimento de manipulación total de un ecosistema? Eso es muy fácil, 5 puntos. ¿Cuál ha sido un experimento de este tipo que realmente obtuvo resultados de implicaciones importantes a nivel global y por qué? O sea, en esta pregunta de aquí, la parte B de la 1, es leyéndose este artículo, un artículo nada más, de los que menciona, ¿cuál ustedes creen que realmente ha sido importante a nivel global para obtener resultados importantes? ¿Ok? ¿Y por qué? Y C, escoja o imagine qué tipo de ecosistema costarricense, eso es pura imaginación, ¿verdad? O con base, digamos, yo voy a escoger el humedal del Sierpe, ¿verdad? Para hacer un estudio de un experimento de manipulación completa de un ecosistema, ¿verdad? Requiere un experimento, ¿qué ecosistema costarricense requiere un experimento de este tipo en sentido ecológico, ambiental y ético? Entonces ustedes escogen un sitio, digamos, por ejemplo, yo escojo Sierpe, ya no lo van a escoger porque yo lo escogí primero, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, necesitamos saber de Sierpe esta cuestión ecológica. Desde el punto de vista ambiental tenemos un problema, ¿verdad? Y desde el punto de vista ético, ¿verdad? Tenemos otra cosa importantísima para hacer de ese ecosistema. ¿Me explico? Muy fácil. No pasar de 500 palabras. Eso es aproximadamente una página a espacio y medio. ¿Ok? Es muy condensado. La segunda pregunta es, el cambio climático ha traído grandes cambios en la diversidad mundial. Con base en otro artículo, que yo les voy a mandar también de Peckel, ahí está la referencia más abajo, explique cómo estos cambios en biodiversidad afectan a 2 de los siguientes aspectos. 1, el funcionamiento de los ecosistemas, es parte de la clase que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y 2, el bienestar humano. Y 3, la dinámica misma del cambio climático, la seguridad alimentaria, la transmisión de enfermedades o el secuestro de carbono. Entonces, en ese artículo se habla de esas 6 cosas. Usted escoge 3 de esas 6 para contestar la pregunta. ¿Cómo afectan estos cambios la diversidad de 1, 4 y 5? ¿Ok? No pasar de 400 palabras. No tienen que hacer nada, nada más leer el artículo detenidamente y contestar. El artículo se llama Biodiversity Redistribution Under Climate Change, Impacts on Ecosystems and Human Well-Being. ¿Ok? The Science de este año, de hace 2 años. Y el último pregunta, son nada más 3 preguntas. Escriba un pequeño ensayo, o sea, máximo 300 palabras, muy chiquito, es como un resumen de un paper grande. Escriba un pequeño ensayo sobre los cambios globales. ¿Qué es lo que va a hacer? Para esto, escoja una de las 8 cajas del esquema de abajo, de este esquema que está aquí. Debes concatenar los conceptos de la caja escogida con el concepto general. Profe, no se ve de lo que estás hablando. Yo no veo un esquema. ¿No se ve? Ay, No se ve como que haya bajado, solo se ve el inicio del documento.
Qué raro. Voy a tener que salirme. Ahora. Perdón. Ahí, ahora sí. No. No. Solo se ve la primera parte, profe, como las indicaciones. Qué raro. Déjame stop share. Voy a share de nuevo. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perdón. Perdón, estaba leyendo que dice que me dijeron. Bueno, ok. Ahí están las indicaciones. A juntar el cuadrito ese. La primera pregunta. ¿Verdad? ¿Cuál ha sido un experimento de este tipo? Que es un experimento de manipulación total del ecosistema, 5 puntos. ¿Cuál ha sido un experimento de este tipo? De acuerdo a ese artículo, que ustedes crean que es el más importante y que realmente tiene efectos importantes, de la 1B. Y la 1C es que escoja un ecosistema costarricense, fue cuando hablé con el ejemplo de lo del humedal. ¿Ok? Entonces leen ese artículo y hacen esa respuesta. La segunda pregunta es sobre este artículo, referencia de PEG, Biodiversity Redistribution under Climate Change Impacts on Ecosystems and Human Well-Being. ¿Ok? En base a ese artículo, también no tienen ni que investigar. Eso es en base a ese artículo. No sé que les falte algo para agregar. El cambio climático ha traído grandes cambios en diversidad mundial y tiene que ver con la clase de hoy. En ese artículo se habla de 6 cosas que producen cambios en la biodiversidad. El funcionamiento del ecosistema, el bienestar humano, la dinámica misma del cambio climático, la seguridad alimentaria, la transmisión de enfermedades y el secuestro de carbono. Esto es muy interesante porque esto pensando en COVID, por ejemplo. Seguridad alimentaria, todo lo que está de moda ahora. El secuestro de carbono tiene que ver mucho con efecto invernadero y cambio climático, ¿verdad? Y esto es lo que acabamos de ver en la clase y la dinámica misma del cambio climático, cómo el cambio climático afecta al cambio climático, básicamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son 6 cosas que habla ese artículo. Ustedes van a escoger 3 y hacen un pequeño descripción de, explique cómo estos cambios en la diversidad afectan a 2 de esos 6 sistemas, ¿ok? 3 de esos 6. 10 puntos cada una. Y la última pregunta es en base a este esquema que está aquí. ¿Lo ven? Ahora sí lo ven el esquema. Entonces, escriba un pequeño ensayo sobre los cambios globales. Para esto, escoja una de las 8 cajas. Este esquema tiene 8 cajas. Uno que se llama Human Population, otro que se llama Human Activities, Land Use, Global Biochemistry, Biogeochemistry, Biotic Changes, Climate Change, Loss of Biological Diversity, and Socioeconomic Conditions. ¿Okay? Son 8 cajas. Entonces, escoja una de las cajas del esquema de abajo. Debes concatenar los conceptos de la caja escogida con el concepto general de los cambios globales. Máximo 300 palabras, 20 puntos. Entonces, básicamente tienes que hacer un pequeño resumen sobre estos temas. O este tema, o este tema, o este tema en términos de cambio global. ¿Ok? Nota, las referencias mencionadas están en correo para todos. Suerte. La ciencia no me interesa, ignora el sueño, el azar, la risa, el sentimiento y la contradicción, cosas que me son preciosas. Ok, eso es nada más para que pongan a llorar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el examen? Ya mismo se los mando. Ok, entonces el examen realmente suma a 5, 20, 35, 35 y 30, 65 y 20, 85 puntos, ¿vale? Vale 85 puntos. Está bien, son 3 preguntitas, 3 páginas para entregar. Discutiditas, nada más, y bien escritas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No me están oyendo. Yo no sé. Yo escucho. Sí, y yo los necesito escuchar. Ya oí a Alejandra que dijo que sí. Está bonito, profe, el examen me gusta.
Más que todo por lo corto que es, ¿verdad? Porque no tienen que investigar mucho. Yo les estoy dando los artículos, tienen que leerlos e interpretar las preguntas, nada más, ¿ok? De No, y hecho, las preguntas están muy bonitas. es que quería hacer unas preguntas de aplicación, más que todo. Que piensen un ratito de las últimas dos clases de la parte de ecosistemas, tratar de relacionarlo con el ambiente nacional. Y los dos artículos son en inglés y el cuadro está en inglés para aquello de la acreditación que tienen que tener algo en inglés y leer en inglés. Lo único que está en ventaja aquí es Eugene, pero has estado en desventaja todo el semestre. ¿Ok? Entonces no importa. Es individual. Listo. Eso es todo, ya se los mando. Si no tienen ninguna otra pregunta. A ver, chiquillos, ¿qué se hicieron? Foto. Va la foto. Va la foto de los asistentes. ¿Dónde está eso? ¿Qué se hizo la cosa? ¿Dónde pongo los? ¿Eh? Bueno, ni modo. Ustedes son 10. Profe, es abajo donde está como el logo de Zoom, la camarita. No lo veo. A Creo la que par de tiene que dejar de Excel. compartir la pantalla, ¿no? No, a la par de Excel. Ah, bueno, sí, sí, Ah, era ya, ya. ella Ya, ya. también. Sí, sí. Ah, es que estaba detrás de la pantalla, sí. Ah, ahí está. Ok, ahora sí. Bueno, entonces un print screen. Y lo voy a agregar en la clase. Y estamos listos, jóvenes. No sé si ustedes quieren alguna otra pregunta. ¿Cómo les va con el análisis de los datos? Pregunta, ¿cómo les va con el análisis de los datos de la diversidad funcional? Profe, yo con el de banco de semillas, vieras que, bueno, ya escuché los audios 3 veces para ver si me había saltado un número. Creo que me están haciendo falta unos números, entonces no sé si ahora le puedo mandar en correo el Excel para que vea cuáles me faltan. Ajá, probablemente los muertos. Ah, ok. Porque digamos, había una bandeja y yo dije el número el número de las banderitas que había ahí. Ujú. Ya han habido algunos muertos que usted los puede identificar en la base de datos en la primera página. Porque dice dead, dead, dead. Esos no están, Ujú. eso no los leí antier. Ok, ok. Voy a empezar por ahí, para ver si los que faltan son los muertos de hace unas semanas. Ok, ok, voy a Ya, ver. y si no, pero me los manda yo, los reviso a ver si están aquí. Ok. Recuerde que este artículo este informe sobre banco de semillas está incompleto, Mm, porque en algún momento dado yo necesito invitar aquí a un taxónomo, ojalá sea Fabián, que me dijo que estaba interesado y que me dé una idea de todas las especies que hay. Entonces, la identificación de las especies es lo que hace falta para darle un valor muy bueno al trabajito. Por ok. ahora, ahora lo que sugiero es que ustedes lo que van a hacer en ese informe es un análisis de cómo va aumentando el número de reclutas a través del tiempo. Ujú. Y esa es una curva de acumulación de individuos, ¿verdad? Común y corriente, Ujú. como las que yo hice ahí que están en el gráfico, que están en el Excel ya. Pero el análisis es por tratamiento, y eso no lo he hecho. Porque usted tiene que identificar cuáles de esas plantas, números de plantas son de bosque o de tacotal y hacer los gráficos de acumulación de especies. Y ver Ok. en qué tipo de ecosistema aparecen más rápidamente unas especies que otras. ¿Ya? Y la otra cosa es, puede hacer un análisis de variancia, ¿verdad? De el número de individuos a la fecha de ayer, ¿verdad? Ujú. O a la última fecha que yo tengo ahí en el registro que yo hice, de conteo, por, por tratamiento y por parcela. Sería más bien como una test student, una cosa así, porque son nada más 2 parcelas.
2 Ok. parcelas y 10 repeticiones por parcela. Es una TED Student de 10 y 10. 10 Ns. En la parcela 1 al final hubo 15 plantas, en la otra hubo 30, en la otra 50. ¿Ah? Eso repetido 10 veces para bosque y repetido 10 veces para tacotal. Entonces puedo sacar una TED Student de cuál parcela fue la que tuvo más reclutas en todo ese periodo de tiempo. Y la otra es ver la dinámica a través del tiempo. Son son de datos muy sencillos de sacar. Ujú. Me parece, ¿verdad? Si no, con mucho gusto. Sería bueno completarlo ahora con lo que esté faltando. Ujú. Los compañeros pueden ayudarlo con eso. Ujú. Ujú. Hubo un archivo muy grande, un audio muy largo en el que yo empecé a extraer plantas, porque la bandeja tiene tantísimas plantas que me iba a confundir quién era quién. ¿Ya? Ujú. Entonces, en esa sí, yo dije que era yo extraje todas primero todas de una sola especie. Que no sé cómo se llama, pero todas son de una sola especie y después seguí con el resto de especies, diciendo los números. Es el único audio que tiene como 10 minutos. Ok. ¿Listo? Ok. Listo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, jóvenes? Eugene, ¿cómo se va? Bien, gracias. Más o menos. No le ha dado COVID, ¿verdad? No, no tengo COVID, tristemente. Quisiera tener COVID para acabar con mi vida porque ya estoy como harto de todo, la verdad. Pero ¿cómo le va a la U en los otros cursos? Ah, pues la verdad es que mm, más o menos, no sé, no estoy muy seguro de los otros cursos. Lo que me está preocupando es lo del próximo semestre en mi Bueno. universidad No, y no. todo eso. A todos nos preocupa el futuro, no te preocupes. Ya. Ujú. Ok, y los demás muchachos, ¿cómo les van los otros cursos? ¿Están muy apretados? Apretado Dígame, un piropo, profe. es un piropo. Ahí vamos, profe, tratando de salir. Qué terror. Pregunta, jóvenes, mire, para ayudarlos, pregunta, ¿cuántos de ustedes necesitan la nota de este curso para matricularse el próximo semestre? Y no, yo creo que no se necesita, digamos, ¿Cómo es que no como entendí, profe? ¿Cómo para qué se necesitaría? que sea como requisito o algo así. Sí, exacto, o para PPS le hace falta este curso, algo Ah, así. Bueno, creo que como para completar créditos, para poder entrar a PPS, creo, nada más. Pero, Bueno, los requisitos nuevos para PPS los decidimos la semana pasada y son el 70% de los créditos aprobados, que eso es como hasta el tercer año, todo el tercer año, primero, segundo y tercer año juntos, y los créditos de este semestre, del primer ciclo del cuarto año, todos. Excepciones de ver un curso de tronco común o un optativo de este ciclo, como el mío, ecología vegetal. sí, en ese caso, a mí personalmente no me atrasaría entonces. Ya, ok. Yo la pregunta les digo por lo siguiente, estamos demasiado apretados de tiempo, yo entiendo, y yo puedo ayudarlos poniendo una I a todo el mundo, y después la cambio de aquí a un mes y ustedes me entregan después todo. El problema es que alguien necesite los créditos, como Eugene, por ejemplo. ¿Me oyeron? Sí. Profe, en mi caso, digamos, yo estoy atrasada un optativo, que se supone que lo tendría que llevar el segundo semestre. Ya con lo demás, todo bien, entonces no debería tener ningún problema, ¿verdad? ¿Estás atrasada? ¿Para qué? ¿Para llevar PPS? Ajá, pero yo no la voy a adelantar en vacaciones, digamos, yo la llevo en el segundo ciclo normal. Pero te falta un optativo. ¿Y qué es Sí. ecología vegetal? No, es decir, porque el Otro. otro semestre debería llevar 3 nada más y yo Ajá. tengo que llevar 4. Además de ecología vegetal, que lo estás aprobando. Ajá, es decir, el semestre pasado yo debía haberlo llevado y yo no lo llevé. Está bien, estás con esa excepción. Espero que no deban nada de tronco común porque no vas a poder No, llevar no, a PPS. no, no, Ok, nada. entonces sí, te salvaste porque la excepción que hicimos es de ver un optativo para el próximo, matricular todo lo que tienes que matricular el próximo semestre y el que debe.
Ajá, sí, bueno, aunque yo he hecho un trueque porque yo el semestre pasado adelanté taller de interpretación ambiental. Entonces sí puedes llevar la Entonces carga. como que hice ese intercambio. Perfecto, sí, entonces ya tú te arreglaste un poco eso. Sí. Ok, Hágale, Ujú. ¿oyeron las demás, los requisitos de PPS? Porque puede ser que sí sea obligatorio tener la nota a tiempo de este curso. Hello. Ok, sí, está bien. Gracias, Ray. Alejandra, ¿usted cómo está? Y para los que van a llevar PPS, Alejandra y Raquel, conmigo. Sí, profe. Yo creo que yo ¿Tienen estoy todos bien. los requisitos? Sí, yo Yo creo que estoy este bien. optativo. Es más, sí, yo creo que, y a mí, bueno, tenía 2 optativos, entonces creo que tenía uno extra. Ya no tengo. Sí. Ok, todo lo tronco común ya lo tienen. Sí. Yo igual, profe, ya yo solo debo lo que toca el otro semestre. Digamos que el único curso que debía, que era como de segundo año, ya lo llevé entonces ya estoy lista. Perfecto. ¿Y Pablo? Profe, yo creo que yo solo hago inglés 2 nada más. Después de ahí voy bien en los optativos y lo demás. ¿Y lo va a matricular el próximo semestre? Sí, Ah, ok, Yo perfecto. también Entonces debo estamos inglés bien. 2. Sí, yo también debo inglés 2. ven, podemos ser compañeros, Ale. Pueden deber, para llevar PPS, pueden deber un curso de tronco común, o sea, inglés 2 en este caso. Ok. Nada más. Listo. Y ojalá que lo matriculen de una vez el próximo semestre. Ya. Tienen que matricularlo, porque se supone que ese es el requisito, matricular lo que deben. Bueno, entonces nos vemos y cualquier pregunta sobre el examen y todo eso, con mucho gusto. Si ustedes ven que están muy jodidos, yo les pongo una ahí y entregamos notas después, ¿ok? Ok, muchas gracias, profe. Yo le doy la Muchas gracias, opción. profe. Si logran terminar a Gracias. tiempo, si logran terminar a tiempo, todo mejor para ustedes, ¿verdad? Para que tengan sus vacacioncitas. Ok. Ok, Bueno, profe, gracias. bye, hasta luego. Gracias, profe. Dios.